Internacional presenta la palabra de Dios revelada proféticamente con fundamento apostólico a través de la doctora Emma de Sosa. Mire, este día yo quiero hablar de algo, pero que también tiene mucho que ver con algo que dijo Pastora Marcia. Nosotros estamos esperando normalmente que nos den una guía para el año, una guía profética, y que nos digan que va a ser un año de ensanchamiento, que va a ser un año de multiplicación, que va a ser un año de provisión. ¿Verdad que eso es lo que están esperando? Nadie espera que le digan algo negativo, ¿o sí? No, ¿verdad? Pero algo que estoy convencida es que hay algo que nosotros tenemos que hacer para que Dios comience a actuar. Es decir, el año que viene va a depender de usted cómo va a ser. No va a depender tanto de lo que Dios ha dicho, porque Dios ha dicho, y desde el principio, desde la creación y desde el inicio, Él dice que quiere que nosotros seamos prosperados en todo, que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. ¿Verdad que eso dice la Escritura? Ajá. Pero hay cosas que no están siendo así necesariamente, o hay cosas en las cuales nosotros tenemos que actuar para que podamos ver el cumplimiento de esa palabra. Y yo quiero hablarle esta mañana acerca de la importancia del orden. Yo sé que Pastor Elías predicó hace como mes y medio, algo así, acerca del orden y que Dios es un Dios de orden, ¿verdad? Y quiero establecer eso y que quede muy grabado en su corazón, que nuestro Dios es un Dios de orden, en Él no hay desorden. Y fíjese que desde el principio, desde Génesis capítulo 1, en el verso 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. En otras versiones dice, la tierra estaba desordenada y oscura. Ahora, yo le quiero decir algo, y espero que usted esté convencido de esto. Dios no tiene nada que ver con ese desorden que había en Génesis 1:2, donde dice que la tierra estaba desordenada y vacía, porque Él dice en Isaías 45:18, y no sé si me proyecta, Isaías 45:18 dice, porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. O sea, Él no la descompuso, Él no la desordenó. Él la hizo, Él la compuso, Él la ordenó. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Entonces, la tierra estaba desordenada y oscura por causa de la rebelión de Satanás. No tenía nada que ver Dios en el asunto. Y más bien Dios decidió poner orden en la tierra. Y una de las primeras cosas que Dios hizo fue separar la luz de las tinieblas, o la luz de la oscuridad, como quiera llamarlo. ¿Por qué? Porque Dios iba a darle la tierra a los hombres, ¿verdad?, a la humanidad completa, y Dios no le iba a entregar a los hombres una tierra desordenada. Así es que Él puso luz donde había tinieblas, Él puso luz. Y Salmo 115:16 dice, los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Pero esa tierra Él la ordenó antes de dársela a los hombres o a los hijos de los hombres. Cuando Dios hizo su creación, también lo hizo en orden. O sea, no lo hizo hacia la deriva, no lo hizo, como nosotros decimos, en el camino se arreglan las cargas, ¿verdad? De ninguna manera. No lo hizo al azar. No fue que dijo Tim Marín de Dopingüe, vamos a ver qué hacemos aquí. No, Dios tenía un plan, Dios tenía un orden, Dios tenía una forma como lo iba a hacer, y vamos a ver que en todo tenía un sentido. Y entonces Él primero creó todas las cosas, y después se las entregó al hombre, que creó en el día sexto. Es decir, no creó primero al hombre para después hacer las cosas, sino que primero hizo todo lo demás, y cuando lo tenía hecho, le dijo al hombre, mira, te entrego todo esto. Y al final de todas las cosas, Él se puso a contemplar lo que había creado, vio que todo era bueno, se deleitó en ello. Dijo, muy bien, hay orden, hay armonía, y entonces se le entregó al hombre. Hay algo importante, amados, sin orden y sin luz
la creación no podría haber funcionado. Hice una pequeña tablita que espero me la puedan proyectar ahí para que usted tenga como una idea de cómo fue que el Señor lo hizo. Bueno, en Génesis 1, del 3 al 5, abarca el día primero y básicamente lo que Dios creó fue la luz, el día y la noche, porque separó la luz de las tinieblas, a la luz llamó día y a las tinieblas llamó noche. En el segundo día, que está en Génesis 1, del 6 al 8, dice que separó la expansión de las aguas y llamó a la expansión cielos. Entonces ahí vemos que creó los cielos que separó de las aguas. El día tercero, que es Génesis 1, del 9 al 13, creó lo seco, dice que dejó descubierto lo seco y lo llamó tierra. Él creó la tierra, los mares, creó la hierba verde con semilla para que se reprodujera, creó los árboles con frutos que tuvieran semilla. Eso lo hizo en el día tercero. El día cuarto, que está Génesis 1, de 14 al 19, dice que hizo las lumbreras. Hizo la lumbrera mayor para el día, o sea, el sol, la lumbrera menor para la noche, o sea, la luna, y también las estrellas. O sea, que hizo los astros, vamos a decir. Y en el día quinto, que es Génesis 1, del 20 al 23, dice que creó los monstruos marinos y los animales que estaban en el mar, y también las aves aladas, o sea, los animales que vuelan. Pero en el día sexto, Génesis 1, 24 al 31, al inicio Él hace los animales terrestres y luego al hombre, siempre en el mismo día. Y allí es cuando le entrega al hombre, al varón y a la mujer, la autoridad para señorear todo lo que había creado previamente en los 5 días y al inicio del día sexto. Y luego en Génesis 2, del 1 al 3, abarca lo que hizo el día séptimo. Él acabó la obra, reposó, bendijo el día y lo santificó. Allí dice que bendijo el sábado. Sábado aquí es Shabbat, que tiene que ver con reposo, no necesariamente con el día sábado nuestro. Y para nosotros, nuestro Dios es nuestro reposo. Entonces vemos que Dios hizo todo ordenadamente. Y ese es el ejemplo que Dios nos deja a nosotros para que vivamos una vida ordenadamente. Pero quiero compartirle otro ejemplo bíblico antes de ir a lo práctico de nuestra vida, porque es un ejemplo que creo yo que nos ha dejado mucha enseñanza. Y yo escuchaba la hermosa enseñanza de Pastora Rosita y tiene que ver con ello. Y es que Dios dijo que los encargados del tabernáculo serían los levitas, pero los levitas se componen en 3 o tuvieron 3 descendientes. Los descendientes de Leví fueron Merari, Gersón y Coat, y cada uno de ellos tenía una instrucción diferente o tenía una responsabilidad diferente que cumplir. Y todo eso era parte del orden de Dios también. Yo me ponía a pensar, poniéndolo de una manera práctica aquí en Muna, ¿verdad? Bueno, Pastor Elías tiene sus asignaciones, Apóstol Oscar tiene las suyas, y por momentos a mí se me cruza la loca idea: ¿qué pasaría si mando a hermano Oscar como pastor de Iglesia Piedras Vivas y al pastor Elías de rector de la escuela Sunshine? No sé qué pasaría. Un día me dan ganas de hacer ese experimento. Todos dicen que no, pastor, que no. O sea, Dios hace todas las cosas en orden y pone características especiales en cada una de las personas, aún para aquello que ellos van a desarrollar. Y entonces cuando vinieron los príncipes donde Moisés y le entregaron vacas y carros y todo, Dios le dijo a Moisés que tomara de esos carros y que tomara de esas vacas para entregarlos a los descendientes o a los levitas, cada uno conforme a su ministerio.
Y entonces vemos que, por ejemplo, los meraritas, usted después lo puede ver en Números 4, no se lo puse todo aquí, usted lo puede ir a estudiar. Pero los meraritas estaban a cargo de las tablas del tabernáculo, las barras, las columnas, las basas, las columnas del atrio alrededor, sus basas, sus estacas, sus cuerdas, con sus instrumentos y todo su servicio. Los gersonitas estaban a cargo de las cortinas del tabernáculo, de la tienda de reunión, su cubierta, la cubierta de piel de marsopa o marsupial que está encima de él, el velo de la entrada de la tienda, las cortinas del atrio, el velo de la entrada del atrio alrededor del tabernáculo y del altar, con sus cuerdas y todos los utensilios para el servicio de ellos. Pero los coatitas eran los encargados de llevar sobre sus hombros las varas que sostenían el arca del pacto. A los coatitas les designaron que fueran los encargados de las cosas más santas que había allí en el tabernáculo. Y entonces vemos en Números 7, ese sí lo vamos a ver, usted lo puede leer desde el 4, aquí vamos a proyectar desde el 6, pero en el 4 está donde Jehová le dice a Moisés: toma tú los carros y toma tú las vacas que te traen los príncipes y distribúyelos entre los descendientes de Leví de acuerdo a su ministerio. O sea que Dios fue tan ordenado aún en eso. No es que Dios tiene despropósito en el sentido de que a unos les dan más y a otros les dan menos. Él le da de acuerdo a su llamado, a su propósito y a su función. Y entonces mire lo que dice Números 7:6. Entonces Moisés recibió los carros y los bueyes y los dio a los levitas. Verso 7, 2 carros y 4 bueyes dio a los hijos de Gersón conforme a su ministerio, o sea, para lo que ellos lo iban a necesitar, para cargar las cosas del tabernáculo. A los hijos de Merari dio 4 carros y 8 bueyes, o sea, el doble que a los hijos de Gersón, conforme a su ministerio, bajo la mano de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Pero mire verso 9, pero a los hijos de Coat no les dio, o sea, los dejó pelados, no les dio nada. Ni bueyes ni carros. Y usted diría: qué barbaridad, qué injusticia, qué desigualdad. Pero ¿por qué no le dio nada? Porque llevaban sobre sí en los hombros el servicio del santuario. O sea, los coatitas eran los encargados de llevar sobre sus hombros nada más y nada menos que el arca del pacto y lo que tenía que ver con el servicio del santuario. Entonces no era permitido que lo llevaran sobre bueyes ni sobre carros, sino sobre los hombros de los coatitas. Y yo entiendo que los coatitas tenían que estar bien giles, ¿verdad? Bien filuditos, bien santificaditos, para eso que les habían encomendado. Entonces, nosotros sabemos que el arca del pacto había sido devuelta por los filisteos y llegó a estar en la casa de Abinadab, ¿verdad? Eso nos lo dijo pastora Rosita. Y esa casa de Abinadab estaba en un collado, en la cumbre de un collado, y santificaron a Eleazar, hijo de Abinadab, para que la guardase, y aquí permaneció por 20 años. Mire qué interesante, que por 20 años como que nadie le paró bola al arca del pacto. Nadie se preocupaba ni le interesaba que había que recuperarla o sacarla de la casa de Abinadab. No sé si es que estaban muy confiados, que estaba muy bien cuidada en casa de Abinadab, o sencillamente ellos ya habían perdido conciencia de la importancia del arca del pacto. Ahora, cuando David decide recuperar el arca que está en casa de Abinadab, yo no sé si David no había leído los rollos de la escritura o a David se le había olvidado cómo era que había que traer el arca del pacto, pero a él se le ocurre, y a veces se nos ocurre a nosotros muy a menudo, no solo a veces, hacerlo según él de la mejor manera. Y entonces coloca el arca del pacto en un carro nuevo al lado por bueyes, que no era el orden de Dios o no era la manera como Dios había dicho que se debía de transportar. Y nosotros sabemos
y lo vamos a leer ahora, que la consecuencia fue la muerte de Usa y tuvieron que dejarle el arca del pacto ahí como a medio camino, como quien dice, en casa de Obededón, donde estuvo 3 meses, mientras la recuperan y la traen a la ciudad de David o al monte Sión de la manera correcta, como Dios había ordenado que tenía que traerse. Veamos 2 de Samuel, vamos a ver capítulo 6, verso 3, y después nos pasamos al verso 6 al 9. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab que estaba en el collado. Y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, diga conmigo, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Paro un poquito. ¿Por qué le hago el énfasis de que eran hijos de Abinadab? Porque quiere decir que durante 20 años Usa se familiarizó con el arca del pacto que estaba en su casa. Allí vivía Usa. Ahora, ¿cree usted que de vez en cuando Usa fue a darle una limpiadita al arca del pacto? Yo supongo que sí, en 20 años. Que fue y la limpió y la miró y la tocó y no le pasó nada. ¿Sí? Pero luego que dice el siguiente verso. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad. Y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Es como que a David se le había olvidado, como que no sabía cómo tenía que venir. Amados, quiero que meditemos en esto. Cuando Dios da una orden, cuando Dios da una instrucción, cuando Dios da una ordenanza, no importa si a usted se le olvidó, no importa si tuvo mala memoria, va a haber una consecuencia, porque Él establece un orden cómo tienen que hacerse las cosas. Y no importó que David, ¿verdad?, era conforme al corazón de Dios. Él se entristeció y de alguna manera tuvo que pagar la consecuencia de la muerte de Usa. Ahora yo me imagino a Abinadab también, cómo quedaría de asombrado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con mi hijo? ¿Por qué? Si era una buena intención, ¡ay, se cae el arca, tropezaron, la voy a sostener! Cualquiera diría, en nuestra propia justicia y humanidad, diríamos que Dios fue injusto, ¿verdad? Porque el hombre lo que estaba era tratando de que el arca no se cayera. Pero es que Dios ya había dado una orden, cómo tenía que ser trasladada el arca del pacto. Ahora, ¿de dónde viene el fundamento? Miren, Números 1:51 dice: y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán, y cuando el tabernáculo haya que detenerse, los levitas lo armarán, y el extraño que se acercare morirá. Ok, aquí no era todo el tabernáculo, solamente era el arca del pacto, pero algo que sí sé es que Usa, hijo de Abinadab, no era coatita. Y los únicos que podían trasladar el arca del pacto y a la manera de Dios en sus hombros eran los coatitas. Ahora, veamos 1 de Crónicas 15, del 1 al 3. Hizo David también casas para sí en la ciudad de David. Esto ya es cuando la quiere traer de nuevo a la manera correcta. Y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas. Le cayó el 20 a David. Porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Eso ya se sabía, pero él hasta ahorita se da cuenta. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual le había él preparado. Siga en 1 de Crónicas 15, verso 11 al 13. Y llamó David a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab. Y les dijo:
vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos, vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que he preparado. Y mire lo que dice el verso 13. Yo no sé si reírme o llorar o qué con este verso. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según su ordenanza. O sea que David además le echó la culpa a los sugieres. Por no haberlo hecho así ustedes, pero si él les dio la orden. O sea, ahí caemos todos, no solo los que lo hicieron mal, sino el que les dio la instrucción, ¿verdad? Pero David le dice, porque ustedes no lo hicieron así, fue que el Señor nos quebrantó a todos. Siga verso 14. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Verso 15. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras. Cuando dice los hijos de los levitas, si quiere ponga ahí los coatitas, porque ellos eran los que tenían que hacerlo. Como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Qué tremendo, Dios es tan específico, amados, que nosotros no tenemos derecho de quitarle ni ponerle. Eso es como la genética, Dios la hizo de una manera y hay científicos que se atreven a modificar la genética y hacer cosas transgénicas. Dios hizo las cosas de una manera y todo lo hizo hermoso y lo hizo perfecto y vio que había armonía, y así es que nosotros tenemos que seguir las instrucciones de Dios sin cambiarle, sin quitarle, sin ponerle, sino hacer como Dios ha dicho. El vivir en desorden, amados, porque esta es una forma de desorden, pero hay muchas maneras como nosotros podemos manifestar desorden en nuestra vida. Y la manifestación del desorden externo casi siempre indica que hay un desorden interior. Nosotros manifestamos externamente el desorden interno, y puede ser un desorden emocional, puede ser un desorden mental, puede ser un desorden espiritual que a la larga se manifiesta como un desorden natural, pero casi siempre viene desde adentro. Ahora, una vez que la persona se acostumbra a vivir en desorden, es una costumbre muy difícil de erradicar o de arrancar. Es algo bien fuerte, uno tiene que disponerse a morir a uno mismo de verdad para poder ver en dónde está el desorden. Porque algo que he notado, las personas desordenadas son los últimos en darse cuenta que son desordenados. Según ellos, como ellos encuentran las cosas en su desorden, ellos creen que están ordenados. Pero ¿sabe que en la vida normal, natural, yo voy a tomar por ejemplo al capitán? Él no puede alzar vuelo en ese avión si no hace un checklist, que todo esté como le instruyeron y le dijeron que debía de estar, ¿verdad? Y si hay algo que falta, no se levantan. Aunque sea una cosa que uno consideraría que es sencillo. A veces le dicen que es que el aire acondicionado está fallando, que por eso no pueden levantarse, que algo que usted dice, ay, si eso no afecta, no le permiten levantarse si no está todo exactamente como se dijo que debería de estar. Si es médico y va a entrar a un quirófano, ¿cierto, doctor? Tienen que hacer un chequeo, la enfermera circulante tiene que saber cuántas tijeras hay, cuántos bisturís hay, porque al final tiene que volverlos a contar, no sea que le dejaron uno en el abdomen al paciente y ya ha pasado, ¿cierto? Entonces, tiene que haber un orden. Tiene que haber un conteo de todo. Todo tiene que estar ordenado. Y qué tremendo es que reflejemos el desorden interior. Ahora, el asunto es que si nosotros queremos vivir en orden, tenemos que producirlo, tenemos que provocarlo. No es responsabilidad de Dios. Nosotros tenemos que tomar la decisión. Y tampoco del caos va a surgir el orden. Primero tiene que quitar el caos para luego empezar a poner el orden, ¿sí? Todo orden requiere de un esfuerzo. En estos días entré a una oficina
Y cuando yo la vi, el desorden era tal que para que yo me corra tiene que haber sido bien grave. O sea, dije, no sé por dónde empezar y llamé a unas personas que me ayudaran porque era terrible. Cerré la puerta y solo le dije, aquí hay que hacer esto, pero yo ni me atreví a empezar, era una cosa terrible. Gracias a Dios, las personas siguieron las instrucciones y después ya pude ver el avance y ya está en un 80% ordenado. Pero ¿cómo alguien pudo haber vivido allí por años en esa condición? No lo sé, tal vez el que está se acostumbra y lo nota solo el que llega de afuera. Y así puede pasar en el gobierno, así puede pasar en una empresa, en una congregación, en donde sea puede pasar así, que uno se va acostumbrando y se va acostumbrando y una cosita y otra, no importa, y después lo arreglamos, después lo resolvemos y nunca se resolvió. Es como una casa que usted no le da mantenimiento, llega a estar en una condición de desorden tal que después no haya por dónde empezar. Así es que creo que Dios quiere que reflexionemos este día y que nos hagamos propósitos de ordenar nuestra vida, comenzando por lo interior. Tenga la certeza que cuando nosotros vivimos en orden, Dios nos bendice y vamos a estar más seguros para enfrentar las adversidades. Cuando usted tiene una necesidad, pero déjelas en el mismo lugar. Con las herramientas, si usted tiene un cuartito para herramientas, cuélguelas en un clavito, en un tornillo y dibuje la forma de la herramienta. De manera que cuando usted la saca, usted sabe que le falta una herramienta y no descanse hasta que la encuentre y la vuelva a poner en su lugar. No solo diga, a saber quién se llevó la llave X que estaba allí. No, vuélvala a colocar. Y así usted siempre sabrá que las tiene todas y que las tiene ordenadas. Cuando las vaya a colocar, si usted tiene llaves, llave inglesa, llaves no sé cómo se llaman, de diferentes tamaños, póngalas en orden, de pequeño a grande, ¿verdad? No las ponga de cualquier manera así, sino que le es más fácil encontrarlas si las pone de pequeño a grande. En una ocasión recuerdo que le dije a una discípula, quiero que organices estos libros. Mira, le digo, ponelos en orden alfabético según el autor. Y cuando yo fui a la hora a ver cómo tenía los libros, yo me quedé asombrada porque ella los había puesto de derecha a izquierda. Y yo dije, esta zurda no es porque yo soy zurda y los pongo de izquierda a derecha. Ha de ser israelí. Porque a mí no se me hubiera ocurrido ponerlos de derecha a izquierda. Pero entonces me di cuenta, hay que ser sumamente específicos con las instrucciones. Ponlos en orden alfabético de izquierda a derecha, comenzando con la A, terminando con la Z. O sea, a veces creemos, ¿verdad?, que la otra persona está entendiendo lo que estamos diciendo porque para nosotros ya es normal pensarlo así, pero no todos piensan igual. Entonces también hay que ser específicos. Ok, entonces, amados, miren, hay muchas cosas que pueden afectar el orden aún emocional de nuestra vida. Si usted tiene problemas de salud, probablemente eso le va a ocasionar problemas financieros también, o problemas en el trabajo, etcétera. O si usted tiene mucho estrés, también eso le va a afectar la salud y eso le va a afectar las finanzas y le va a afectar lo otro. O sea, hay cosas en nuestra vida que si se salen del orden que deben de estar, va también a afectar todas las demás cosas de nuestra vida. Pero si tratamos nosotros de trabajar para vivir en el mejor orden posible en nuestra vida, cuando venga una situación, una circunstancia inesperada, vamos a estar en la mejor condición para poder afrontar esas cosas que vienen que no esperábamos. Entonces Dios bendice al orden y bendice a aquellos que se esfuerzan por conseguirlo. Yo quiero dejarle y vamos a proyectar las diferentes áreas de orden, nivel espiritual, nivel emocional, nivel mental, nivel físico, con algunas cosas que se me ocurrieron, pero obviamente usted puede ensancharlo. Bueno, allí está orden a nivel
espiritual. Bueno, el siguiente, por favor, que ahí está, nivel espiritual, emocional, mental y físico. Vamos a ver a nivel espiritual. Si me das la siguiente slide, por favor. Bueno, a nivel espiritual, usted tiene que entrar en un orden en su vida devocional, en su vida de congregación. Tiene que disciplinarse en la lectura de la palabra. Tiene que disciplinarse o que ordenarse teniendo tiempos específicos de oración personal y de adoración a Dios. Lo más recomendable es que cada uno de nosotros tenga un lugarcito. Puede ser su dormitorio, su baño, yo no sé, su closet, la cocina, el rincón que usted quiera, donde usted se encuentre con el Señor y que ore con el Señor. El tener un lugar le va a ayudar a ordenar su vida devocional. No basta con tener una vida espiritual congregacional, porque si usted no tiene una vida devocional personal, no tiene nada que aportar a la vida de oración congregacional. Cuando tenemos una vida espiritual congregacional es porque vamos a aportar algo. Pero eso que usted va a aportar viene o proviene de tener una vida devocional ordenada con Dios. ¿Qué quiere decir ordenada? Es que yo cada día voy a apartar un tiempo para estar a solas con Dios. Y no me voy a ir a dormir hasta que no haya estado a solas con el Señor. El tiempo que hayamos determinado el Señor y yo. Y de platicar y de decirle las cosas y de adorarle a Él. Y lo personal es fundamental para lo congregacional. Entonces tenemos que empezar por ordenar nuestra vida espiritual, porque si lo espiritual está ordenado, usted va a ser más propenso de ordenar lo natural. Pero usted no puede pretender ordenar lo natural si lo espiritual está desordenado. Estoy hablándole a gente creyente, ¿verdad? Porque hay personas no creyentes que pueden ser muy ordenadas naturalmente hablando, pero su vida espiritual es un desorden. Pero estoy hablándole a hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, tener una vida devocional ordenada, congregarnos regularmente, hacernos nosotros el compromiso de congregarnos regularmente, disciplina de la lectura de la palabra. Hoy día hay un montón de apps que le ayudan a leer la Biblia en un año o que le indican cómo hacerlo. Está bien, usted elija la forma que a usted le convenga, pero trate de ser ordenado en la lectura de la palabra del Señor. No haga así como los pajaritos, los periquitos de la suerte, ¿verdad? Que algunos abren, a ver, ¿dónde? Aquí. Y entonces aquí Dios me va a hablar. Eso es como los periquitos de la suerte, pero usted no es practicante de la bibliomancia, ¿verdad? Usted lee la Biblia de principio a fin, porque esa es parte del orden también. Porque imagínese, y si usted estaba pensando, está bien deprimido y aquí Dios me va a hablar y ¡pum! Lo que has de hacer hazlo pronto, me voy a ir a quitar la vida, no. O sea, tiene que hacerlo ordenadamente, amados. Muy bien. Entonces, a nivel emocional, digamos que tenemos la vida espiritual ordenada, pero algunos evangélicos religiosos piensan que con tener lo espiritual ordenado ya estuvo y después son un deschongue en todo lo demás. No. Es que no solo es lo espiritual, también la parte emocional, la parte mental, la parte física, porque nosotros somos un ente completo, espiritual, mi cuerpo. Y Dios quiere que estemos ordenados en todo nuestro ser. Entonces, a nivel emocional, lo primero que creo que necesitamos poner en orden es nuestras relaciones emocionales, comenzando por las familiares. Alguien puede decir, mire, no, yo tengo buena relación con toda mi familia, menos con mi hermano que no nos hablamos. No, hay que poner en orden eso. Y espero que este año no termine sin que lo ponga en orden. Porque no se habla con... Es que él es, mejor no me hablo para no tener problemas con él. No, si él tiene problemas, déjelo que sea con los problemas, pero usted no puede seguir así. A usted, por su bien, usted tiene que hablarle, bendecirlo y orar por él, aunque él actúe de otra manera.
Tiene que poner en orden la relación con sus hijos, la relación con su esposo, con su esposa, tener prioridades en su vida. Primero es usted, después su cónyuge y después sus hijos. Cuando va a tomar una decisión, primero tiene que estar de acuerdo con su cónyuge, aunque sus hijos todavía no estén de acuerdo. Pero primero es su esposo o su esposa. Ese es el orden de Dios, es la manera como Dios creó las cosas. Entonces tenemos que poner en orden las relaciones emocionales, los sentimientos, la parte sentimental. No es que yo tengo 10 años de no ver a mi suegra, solo la vi cuando nos casamos. ¿Y por qué? Porque yo no le caigo bien a ella, no le importa. Pero usted tiene que honrarla. Es la madre del hombre o de la mujer que Dios le dio. Espero que Dios se lo dio. Pero tiene que honrarlo. ¿Sí? No puede odiar a su suegra. Es el vientre que dio a luz la persona que le acompaña a usted. Entonces necesita ordenar esas cosas. Es que mi suegra tiene un carácter. ¿A usted qué le importa? Tiene que honrarlo. Ponga en orden las cosas. Es que no me puede ver ni en pintura. Bueno, no le muestre la pintura, vaya usted. Pero necesitamos ordenar las relaciones familiares, visitarlos, llamarlos. Que las familias no se esparzan, no se dividan, no se separen, no dejen de verse. Porque a veces se van dispersando las relaciones familiares, pero si nosotros estamos en Cristo, nosotros somos los llamados a ser el punto de contacto para que las familias vuelvan a entrar en ese orden, en esa relación. Ese es el orden de Dios. Y bueno, establecer prioridades en cuanto a las emociones. Mire, una persona, por muy inteligente que sea, siempre es afectada cuando las relaciones emocionales no están bien. Algunos quieren ponerle como una capita ahí encima, como que no me afecta, pero sí afecta. Claro que afecta, espiritual y emocionalmente. A nivel mental, tenemos que poner nuestras ideas en orden. ¿Sabe que Job decía: no podía ordenar mis ideas por causa de la tiniebla? A veces nosotros hemos vivido en tiniebla, o venimos de un mundo de tiniebla, o gente que practicó hechicería, o estuvimos acostumbrados a vivir rodeados de tiniebla y nuestras ideas son un desorden. No podemos a veces ordenarlas. Algo que yo he practicado, he aprendido, al menos a mí me funciona. Yo ordeno mejor las ideas escribiendo. Entonces, cuando hay cosas, proyectos que usted va a hacer, cosas que tiene que establecer mentalmente y le cuesta porque su memoria a veces se divaga o su mente se va por otro lado, escriba los proyectos, anote lo que tiene que hacer. Cada día, si usted tiene cosas por hacer ese día, no importa si usted es empleado, si usted tiene su propio emprendimiento, si es ama de casa, no importa. Pero acostúmbrese a anotar. Yo digo anotar, pero puede hacerlo en el celular o donde le sea más fácil. Cosas por hacer hoy. Y pone para ordenar sus ideas, para que le ayude a ordenar su mente. Y trate de establecerlas en prioridad. Hay cosas que son urgentes, hay cosas que no. Pero yo soy de la idea que no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Pero hay otros que piensan lo contrario. Si lo puedes hacer mañana, ¿para qué hacerlo hoy? Yo espero que usted no sea de esos. Sino que si usted tiene el tiempo para resolverlo hoy, eso le va a ayudar a resolver otras cosas mañana, resuélvalo hoy. Anótelo. Y antes de irse a dormir, revise su lista. Y vaya tachando, tache lo que ya hizo y mire cuántos pendientes le quedan. A mí me ha ayudado mucho y casi nunca dejo pendientes de un día para otro, pero si quedan, pues los pongo para el siguiente día.
Y como le dije, hay cosas muy urgentes y otras que no lo son, pero que son cosas que uno tiene que hacer y a veces las va postergando solo porque tenemos ese espíritu de procrastinación de estar dejando todo para mañana, para mañana, para mañana. A veces el mañana no llega, entonces mejor hacer lo que tenemos que hacer. Entonces es muy importante que podamos organizar nuestras ideas y nuestra mente, pero para eso también necesitamos definir propósito y destino, que ya lo hablamos hace 2 o 3 domingos, porque conforme al propósito, así va a ser la prioridad de mis ideas o mis cosas que tengo que hacer. ¿Cuántos tienen una agenda aquí donde anotan las cosas por hacer? Menos de la mitad tiene agenda. Amado, yo creo que si aceptan regalos, no sé si allá en Print and Art venden agendas, si no ya estarían yendo a comprarlas para vendérselas a los que no tienen. Hay agendas virtuales también, obviamente, y ahora la mayoría lo usa así. Pero si a usted yo uso agendas virtuales, pero me ayuda mucho ver escrito. Cuando paso por ahí, me falta esto, paso por ahí, tal cosa. Entonces, la agenda nos sirve para organizar nuestras ideas, nuestras mentes. Nos ayuda muchísimo para saber y no irse a comprometer con 2 personas el mismo día, ¿verdad? Y resulta que uno está en San Pedro y otro en Progreso, pero si usted no tenía agenda, va a montar un compromiso con otro. Entonces usted necesita tener una agenda y necesita establecer metas a corto, mediano y largo plazo. Es decir, usted debe de proponerse para dentro de 3 meses yo debería de haber terminado esto. O ponerse una fecha límite, anotarlo en la agenda. Esto es de mediano plazo y esto mañana tengo que terminarlo. Entonces, en base a eso, uno canaliza los esfuerzos. Pero todo esto es para traer un orden a nuestra vida. Ahora, a nivel natural, a nivel físico, amados. Bueno, eso tiene que ver aún con la presentación, con la manera de vestirnos, etcétera. Uno tiene que darse cuenta cuando ya va echando mucha pancita, y esto va más para los varones tal vez, echamos panza igual las mujeres que los varones, pero como ellos usan camiseta, a veces no se dan cuenta que ya la tilila se les sale y el ombligo se les mira. Entonces hay que darse cuenta para ir renovando la ropa, es parte del orden, ¿verdad? O tal vez los botones ya se estiran de una manera tal aquí que si usted se descuida sale disparado el botón y le puede caer en un ojo. O sea, tiene que darse cuenta cuando ya hay que renovar el ropero, no por vanidad. No por vanidad. Espero que haya algunos que lo renueven porque se están poniendo muy estilizados, ¿verdad? Ya no les queda. Qué bien, pero normalmente es lo otro. Es parte del orden. Su presentación tiene que ver con orden, tiene que ver con imagen, tiene que ver con personalidad, tiene que ver con cómo usted se presenta en un lugar. Parece mentira, pero según como usted lo vean, lo van a atender o no lo van a atender en una tienda o en un lugar donde usted necesita ser atendido, ¿verdad? Bueno, entonces, amados, a nivel físico tenemos que apartar tiempo para ejercicio físico, aunque sea caminar, aunque sea juegue maules, pues, pero haga algo. O sea, tiene que ejercitarse físicamente, porque la mayoría de nosotros tenemos una vida muy sedentaria y el estar sentados no nos ayuda a la circulación, así es que hay que estarse. Si usted es de los que tiene un trabajo de estar sentado, ponga alarmas cada 45 minutos para levantarse, caminar y volver a sentarse, ¿verdad? O yo estaba viendo por qué cambiaron las máquinas de coser, que ahora todo es eléctrico, solo aprieta el pie, pero antes usted tenía que darle al pedal y le ayudaba a la circulación y a echar buenos molletes, ¿verdad? Esos eran buenísimas. Ahora han inventado unos aparatitos que caros son, que hacen lo mismo que las máquinas de pedal. Yo vi que mi mamá había comprado, mami, ¿cuánto le costó esto? Si esto es lo mismo que estarle dando a una máquina de coser, le digo. Eso es lo que hace ese aparato, ahí lo venden en PriceMart, pero mejor una máquina de coser, pues, porque tiene 2 propósitos, ¿verdad? Pero físicamente usted necesita cuidarse. Necesita cuidarse no tanto por belleza, sino que por salud.
Hay que cuidarnos lo que comemos, cuidarnos el ejercicio, cuidarnos, tomar mucha agua. ¿Sabe que yo no tomaba agua? Porque nunca me enseñaron de niña a tomar agua. Increíble. Y yo no tomaba agua. Hasta que un día me llevaron a la emergencia del hospital con un problema renal fuerte y ahí me tuve que decidir a empezar a tomar agua. Pero no era mi costumbre. Y hay cosas que necesitamos ordenar, darnos cuenta que no están bien y entonces ordenarlas. Todos necesitamos un tiempo de descanso, ¿verdad? Y según la edad que usted tenga, ¿verdad? Cuando son niños antes de la adolescencia necesitan 8 horas, pero ya los que van a la universidad me alargo que puedan dormir 5 horas. Y algunos menos, ¿verdad? Cuando ya están en la universidad. ¿Ian cuántas horas dormís? 6. ¡Wow! Calidad. Estás bien fortalecido, Ian. Pero fíjese que en la medida que pasan los años, la gente mayor es como que vuelve a ser como bebé y deberían de necesitar más horas igual que los bebés de sueño, ¿verdad? Bueno, yo con 5 estoy calidad. Ya 5 es bastante. Pero hay unos que necesitan más, ¿verdad? Así que usted tiene que saber cuánto usted necesita para estar bien, porque cada organismo es diferente. Pero si usted duerme poco, por lo menos al mediodía tiene que tomar una pequeña siesta que le ayude a la circulación y que le dé fuerza otra vez. Un power nap se llama eso. Bueno, entonces Quiero decirle algo, siempre volviendo a lo físico, y esto tiene que ver con las finanzas. Finanzas es parte, ¿verdad?, de lo físico y a muchos no les gusta hablar de ese tema. Pero nosotros tenemos que organizar nuestras finanzas de manera que podamos ahorrar, aunque sea poco, pero es para estimularnos en el ejercicio del ahorro. Porque el ahorro es importante. Aprender a ahorrar es muy importante. Cuando yo era niña, me acuerdo del Banco de la Capitalizadora hondureña. Usted no vivía en ese tiempo, pero tenía unos cerditos así, color marfil, con letras doradas. Y entonces el mejor regalo que le podía dar a uno el papá o el abuelito era abrirle una cuenta en el Banco de la Capitalizadora hondureña y en ese cerdito uno iba echando todas las moneditas que le daban y después al final de mes lo llevaba y ya ahorraba algo. Enséñele a sus hijos la buena costumbre del ahorro. Cómprale una alcancillita o ábrale una cuenta a sus hijos y enséñeles a ahorrar aunque sea poco. Tenemos que ser fieles con Dios y separar el diezmo o más según usted pueda y usted se haya propuesto. Pero también ofrendar, no solo diezmar. La ofrenda es para el mantenimiento del templo, del tabernáculo. Entonces tenemos que diezmar y ofrendar las dos cosas. Pero también en cuanto a las finanzas para el hogar, los que vinieron a la escuela de transformación de la mente o renovación del pensamiento, escucharon cuando dijo el doctor Arturo que el presupuesto no lo hiciéramos, está hablando en una línea de fe, no lo hiciéramos en base al ingreso, sino en base a las necesidades que tenemos. Y aquí yo le quiero remarcar algo. Trate usted a partir de este día, para que lo pueda traer el día de primicias, un presupuesto en base a lo que usted necesita, no en base a lo que usted gana. Y usted pone ahí, ¿verdad?, el diezmo, la ofrenda, comida tanto. Y también hay que empezar a investigar dónde tiene que comprar los alimentos, porque de pronto todo comenzó a subir de precio, pero todavía hay lugares donde usted puede comprarlo más económico. Y vestido, qué sé yo, de los niños, escuela, etcétera, etcétera. Y entonces el día de la fiesta de primicias, traiga un presupuesto privado, personal, familiar, en base a sus necesidades. Y eso lo vamos a levantar al Señor también. Y le vamos a decir, Señor, estas son nuestras necesidades para vivir decentemente. Te lo presento delante de ti, soy tu hijo, soy tu hija, muéstrame qué más debo hacer para que mis necesidades estén suplidas, estén cumplidas, ¿verdad? Bueno, espero que sí lo haga.
que sí lo haga y que podamos ir viendo cómo el Señor nos ayuda, nos alumbra, nos muestra qué hacer y cómo hacer para que podamos ordenar nuestras finanzas también, porque son muy importantes. Y obviamente hay quienes también tienen para guardar, para invertir, y gloria a Dios por eso.